Uno de estos 8 relojes lleva un movimiento suizo genuino. No un clon, no una imitación, suizo de verdad. Y cuesta menos de 85 euros. Los 8 tienen algo real que ofrecer. Automáticos, zafiro, titanio, y todos están por debajo de 100 euros esta semana. A partir de ahí, vuelven a su precio de siempre. Y antes de empezar, un agradecimiento rápido. @DR G399 se acaba de convertir en el primer miembro de este canal. Muchísimas gracias, de verdad. Si te apetece apoyar el canal, tienes el botón de unirse justo debajo del vídeo. Al final os digo cuál me quedaría yo con mi dinero. Vamos con el número 8. Número 8. El fino. Y el apodo es literal, 8 milímetros de grosor. Para que te hagas una idea, la mayoría de relojes de esta lista rondan los 12 o los 14 milímetros. Este tiene 8. Eso significa que se desliza bajo el puño de la camisa sin engancharse, sin abultar, sin tener que subirte la manga cada vez que miras la hora. Es una diferencia que en foto no se aprecia, pero que notas nada más ponértelo con americana. Y fíjate en las agujas, que tienen truco. No están pintadas de azul. Están azuladas al calor. Se mete el acero en un horno y se sube la temperatura hasta que el propio metal cambia de color por oxidación superficial. Alrededor de los 290 grados, el acero se vuelve azul. No hay pintura que se pueda saltar, porque el color forma parte del metal. Es una técnica artesanal que las manufacturas suizas llevan usando siglos y que a día de hoy sigue siendo lenta y cara de hacer bien. Caja de acero de 38 milímetros y medio, cristal de zafiro. Este es el reloj de la camisa y la americana, el que te pones para una reunión, una cena o una boda, y desaparece bajo el puño hasta que lo necesitas. El siguiente también es fino y también de vestir, pero está hecho de un metal que seguramente no has llevado nunca en la muñeca. Tienes el enlace justo abajo, en la descripción. Número 7. El ligero. Y aquí el material lo cambia todo. Este reloj está hecho de titanio. Y el titanio tiene dos propiedades que lo hacen especial en relojería. Pesa más o menos la mitad que el acero y es hipoalergénico. Lo segundo importa más de lo que parece. Mucha gente tiene la piel sensible al níquel que llevan las aleaciones de acero corrientes y acaba con la muñeca irritada después de un día entero de uso. Con titanio, ese problema desaparece. La sensación al ponértelo es curiosa. El brazo espera el peso del metal y no llega. Durante unos segundos parece que llevas un reloj de juguete, hasta que lo miras de cerca y ves acabados serios. Cristal de zafiro con capa antirreflejante. Movimiento japonés VH31. De este calibre te cuento el detalle interesante en el siguiente reloj, porque ahí es donde de verdad brilla. Si te pasas el día con camisa y quieres olvidarte de que llevas reloj, este es exactamente eso. Ligero, elegante y cómodo de sol a sol. El siguiente lleva el mismo motor, pero con 100 metros de resistencia y un truco visual que engaña a cualquiera. Más detalles debajo del vídeo. Número 6. El de campo. Y aquí sí te explico el truco del VH31, porque es de las cosas más ingeniosas de la relojería moderna. Un reloj de cuarzo normal mueve el segundero una vez por segundo. Tic, tic, tic. Un reloj automático lo mueve entre 6 y 8 veces por segundo, lo que a simple vista parece un barrido continuo. Esa diferencia visual es la forma más rápida de distinguir un cuarzo de un mecánico, y la conoce todo el mundo. El VH3 uno hace trampa, y la hace bien. Divide cada segundo en 4 pasitos, 4 veces por segundo. No llega a la fluidez total de un automático, pero desde medio metro, que es la distancia a la que la gente mira tu muñeca, es indistinguible. Tienes el gesto visual de un mecánico, con la precisión de un cuarzo, y sin darle cuerda jamás. Cristal de zafiro y 100 metros de resistencia al agua. Con este ya puedes nadar sin pensarlo. Es el primero de la lista que lo permite, y por eso es el candidato ideal si buscas un solo reloj para todos los días, de la oficina a la piscina. El siguiente no necesita ni pila ni cuerda. Se alimenta de luz. El enlace está abajo, en la descripción. Número 5.
el solar. Y este es el más bestia de toda la lista en un aspecto muy concreto: 300 metros de resistencia al agua. Pero empecemos por su energía, que es lo fascinante. No lleva pila desechable. Lleva un sistema solar que convierte cualquier luz visible en electricidad y la almacena. Y no hablo solo de sol directo, la luz de una habitación, la de una oficina, vale. Con la carga completa, este reloj funciona 180 días, 6 meses, aunque lo metas en un cajón a oscuras. No vais a cambiarle la pila nunca. El titanio aquí es de grado aeroespacial, un 57% más ligero que el acero y 10 veces más resistente a la corrosión, que en un reloj que va a tocar agua salada. Importa bastante. Bisel cerámico de 60 minutos y corona de rosca. Y sobre esos 300 metros, el bisel giratorio de un reloj de buceo solo gira en un sentido, y no es un capricho de diseño. Si se moviera en los dos, un golpe accidental podría hacerte creer que llevas menos tiempo bajo el agua del que llevas de verdad, y quedarte sin oxígeno. Al girar en un solo sentido, el error siempre juega a favor del buzo. Este es el reloj de la aventura. Playa, montaña, buceo, viaje largo. Te lo pones, te olvidas de él y aguanta lo que le eches. Y ahora entramos en los automáticos de verdad. 4 relojes, 4 mecanismos vivos. Toda la información de compra en el enlace de abajo. Número 4. El mecánico. Y con este cruzamos la frontera. Se acabaron los cuarzos. Aquí empieza la mecánica de verdad. Este reloj no lleva pila. Ni la va a llevar nunca. Funciona con una masa que gira dentro de la caja cada vez que mueves el brazo. Y esa energía tensa, un muelle diminuto que hace andar el reloj. Es la misma idea que Abraham Louis Perrelet patentó en el siglo XVIII y sigue siendo la base de toda la relojería mecánica moderna. Además de automático, admite cuerda manual. O sea que si lo dejas parado un par de días, no hace falta agitarlo como un loco. Giras la corona 20 o 30 veces y vuelve a la vida. 41 milímetros, cristal de zafiro, 100 metros de resistencia al agua y solo 95 gramos. Eso último es notable para un automático de este tamaño. La correa combina cuero sintético con caucho fluorado, que transpira y no da esa sensación pegajosa en verano. Y aquí una historia de marca que merece la pena contar. Pagani Design se fundó en Guangzhou en 2012. En poco más de una década pasó de ser una marca local a venderse en Europa, América, Oriente Medio y África. No hay herencia centenaria detrás, ni relatos de guerra. Solo una empresa que entendió antes que nadie que se podía dar zafiro y automático a un precio que no daba nadie más. Si quieres tu primer mecánico sin gastar mucho, este es una puerta de entrada muy cómoda. Rápido, antes de seguir. Varios de estos relojes bajan de precio sin avisar, y cuando detecto una bajada real, la aviso en mi canal de Telegram. Tienes el enlace en la descripción y en el comentario fijado, y el código QR está en pantalla ahora mismo, por si quieres escanearlo directamente con el móvil. Si te está gustando el vídeo, un like ayuda muchísimo. Seguimos con el número 3. Número 3. El ancla. Y aquí llega uno de los motores más respetados de la relojería asequible. El Miyota 8215 lo fabrica Citizen en Japón y lleva décadas en producción. Cuando un relojero quiere un movimiento que simplemente funcione año tras año sin dramas, este es de los primeros que menciona. No es glamuroso ni sofisticado, es un caballo de batalla, y esa es justo su virtud. Y tiene una peculiaridad con mucho encanto. El segundero del 8215 tiembla un poquito. No avanza perfectamente liso, tiene un pequeño bamboleo. Y a mí me parece lo mejor que tiene. Es el recordatorio constante de que llevas un mecanismo vivo, con cientos de piezas diminutas trabajando, y no un circuito impreso. 42 milímetros, cristal de zafiro, 100 metros de resistencia y bisel cerámico de alta temperatura. Esa cerámica no se raya ni pierde el color con los años, algo que normalmente se ve muy por encima de este precio. Un comprador lo comparó directamente con un diver de una marca conocida mucho más cara, y dijo que este se veía incluso mejor en los detalles gruesos. A 4 veces menos precio, es un piropo enorme.
El siguiente lleva un motor japonés todavía mejor. Y sale en una película que seguramente has visto. El enlace está abajo, en la descripción. Número 2. El Renacido. Y si has visto Apocalypse Now, esta silueta te va a sonar. En esa película, el personaje de Martin Sheen lleva un reloj de buceo Seiko muy concreto. La referencia 6105. La comunidad relojera lo bautizó Captain Willard, por el nombre del personaje, y se convirtió en un icono absoluto de la cultura del reloj herramienta. Caja asimétrica, corona protegida a las 4, esfera limpísima. Los originales de los años 70 hoy se pagan a precio de coleccionista. Este Steel Dive rescata esa silueta, con un motor mejor que el del original, el NH35 japonés, con 41 horas de reserva de marcha, hackeo. El segundero se detiene al tirar de la corona, para sincronizar al segundo exacto, y cuerda manual. Zafiro y acero 316L. Y hay un dato que dice más que cualquier ficha técnica. Según la propia tienda, es de los modelos con más clientes que repiten compra. Cuando alguien compra 2 veces el mismo reloj, o se lo regala a otro, es la mejor reseña que existe. Si os gusta el reloj con carácter, con historia detrás y con presencia real en la muñeca, este es el que más os va a durar en la rotación diaria. Y llegamos al número 1. El suizo genuino, que te prometí al principio. El enlace de compra está justo debajo de este vídeo. Y llegamos al número 1. El viajero suizo. Promesa del principio, cumplida. Ronda es un fabricante suizo real, con sede en Suiza, que lleva décadas suministrando movimientos a marcas de todos los niveles. Esto no es un calibre chino inspirado en ni un clon. Es suizo de origen, con la trazabilidad que eso implica. Y el calibre que lleva, el 515-24H, es un QMT genuino. ¿Qué significa eso? Que tiene una cuarta aguja que da una vuelta completa cada 24 horas y marca una segunda zona horaria, ajustable de forma independiente sin tocar la hora principal. Se inventó para los pilotos, que cruzaban océanos y necesitaban saber la hora de casa de un vistazo. Si tienes familia fuera o trabajas con gente de otro país, esta función se vuelve indispensable sin que te des cuenta. Y esa complicación, en relojería suiza de lujo, es de las que más encarecen un reloj. El resto acompaña. Zafiro con antirreflejo interior, corona y tapa trasera atornilladas, 200 metros de resistencia al agua y 38 milímetros de caja, una medida clásica que le sienta bien a casi cualquier muñeca. Es el reloj más completo de los 8. Suizo, con función de viajero, y con más resistencia al agua que ningún otro de esta lista, salvo el solar. Y mi promesa del principio, resuelta. ¿Cuál me quedaría yo? No sería el suizo, con lo bueno que es. Sería el número 2, el renacido. Porque llevar en la muñeca un pedazo de una escena de cine que ha marcado a toda una generación de coleccionistas por menos de 100 euros, me parece el mejor tipo de historia que puede contar un reloj. ¿Y tú? ¿Cuál de los 8 te llevarías? Déjalo en los comentarios, like, suscríbete y nos vemos en el siguiente bombazo.